Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Estamos aquí, que me da risa, y estamos hablando con Fabiola Vilches, nuestra invitada académica de la Facultad de Negocios y Tecnología UNIAC. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, buenos días. Es que ¿sabes qué pasa, Fabiola? Vamos a hablar de las consecuencias de los 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. A mí me cuesta usar la palabra guerra, porque para mí la guerra es entre dos lugares más o menos pares. No puedo decir la guerra en Palestina porque ahí no hay paridad para nada. No hay paridad. Y además que efectivamente esto partió con una invasión y no ha dejado de ser una invasión. Exacto. Mañana viene Alberto Rojas y tengo preguntas para él respecto, a propósito de su nuevo libro Un Mundo en Guerra, de que lo que hemos visto, yo creo que en este siglo, es la absoluto descrédito de la ONU y de organizaciones internacionales que dijeron esto no se puede hacer, y luego Rusia lo ha hecho, Israel lo ha hecho y no pasa nada. O sea, si te fijas, todo lo que hay hasta ahora en cuanto a cualquier tipo de institución, se están cayendo todas las reglas que podían haber antes. O sea, yo creo que esto partió con temas de la iglesia, terminó con temas políticos, donde nosotros, por ejemplo, nos rayamos de Argentina, o podíamos decir, no, nosotros somos súper ordenaditos, y ya vemos el panorama actual. Ya vemos los precandidatos que tenemos. O sea, ¿para qué mencionar eso? Y por otro lado también todos los conflictos que se supone que tenían un orden lógico, ahora estamos en un gallito entre dos potencias. Entre masculinidades tóxicas, básicamente. Básicamente eso. Porque de hecho, hacia allá quería llevar la conversación, ¿no? Uh-huh. Porque hemos conversado con otros colegas tuyos respecto a las tensiones entre Estados Unidos y China, y también nos lo explicaba el Pato Torres, por ejemplo, uh-huh, la poca comprensión de Estados Unidos de lo que significa irse en contra de China en términos de subir los aranceles. ¿Quién va a pagar los costos? Que no son los chinos realmente. No, pues son los mismos estadounidenses, si al final es eso. Claro, y aquí ya vamos entonces, y ahí uno dice, bueno, aquí hay una persona que está con un problema de autoestima serio, que necesita, sí, ¿cierto?, ultraperformar un autoritarismo para poder dormir tranquilo, que cosa que yo no creo que logre. Luego nos vamos a una masculinidad tipo Putin. Claro. Que no nos olvidemos quién es Putin y de dónde viene, ¿no? Entonces yo le decía a la Fabiola ahora, mientras ustedes escuchaban ese hermoso tema interpretado por Pedro Aznar. Ahora me olvidé de quién es el original. También se nos olvidó. Pero no importa. No era importante. Pero sonaba hermoso. Pero sonaba hermoso. Después nos vamos a acordar. Pero, a ver, Putin fue criado en el tiempo de la URSS. Exacto. Por lo tanto, para él, hacer todos los arreglines que ha hecho para llevar 30 años en el poder es parte del día. O sea, es como, ese es el mundo en el que se creó, ¿no? Exacto. Donde se creó y se crió, ambas dos. Chicos, César, gracias, pues si no, ni nosotros ni nuestros auditores íbamos a poder soportar quién había escrito el tema que interpretaba antes de esta conversación, Pedro Aznar. Volvemos a Putin. Entonces, él ocupa los espacios, estoy haciendo resumen, corrígeme. Sí. Él ocupa los espacios vacíos que quedaron tras la caída de la URSS. Recordemos, sí, que eso pasó a principios de los 90, hubo cierto Boris Yeltsin entre medio, sí, hubo algunos gobiernos que trataron de organizar este desastre, ¿cierto?, de los países que se fueron moviendo, entre ellos Ucrania. Exacto. Que dijeron, bueno, hay vacío de poder, nosotros nos independizamos y hacemos lo nuestro. Se le devuelve Crimea a Ucrania. Uh-huh. Crimea es un puerto súper importante por, exacto, el que hasta su anexión de parte de Rusia tenía que pagar para su uso. Poder uso. Y después de esto ahora, bueno, entonces este conflicto, corrígeme, estoy leyendo, no es que yo sepa todas estas cosas, estoy leyendo el libro de Alberto Rojas, entonces la estoy aprendiendo ahora. Claro. Este conflicto parte con que una vez que la casa rusa está más o menos ordenada, ¿cierto? Y se empieza a soltar este estado tan gigante que de alguna manera sostuvo la Unión Soviética y que tuvo tantos problemas de corrupción, entre otras cosas, empieza una mejora en la economía. Claro. Mi hipótesis, y aquí te lo lanzo, Fabiola, es que esa mejora en la economía no era sustentable sin el territorio que dominaba la Unión Soviética. Entonces esta nueva Rusia dice, ok, necesitamos volver a tener esa cantidad de territorio. Se anexan Crimea y empiezan a mirar a Ucrania. Claro. Mi pregunta es, ¿toda la inversión que se ha hecho en estos 3 años en la militarización y en la ocupación de Ucrania ha dado réditos geopolíticos y económicos? O sea, mientras no puedan hacer uso del mismo puerto, porque en el fondo, claro, es como un negocio. Si yo voy a invertir, si tu negocio me renta, yo te compro tu casa para construir un edificio después. Claro. Entonces, en el fondo, claro, pueden hacerlo ahora, pero en estos 3 años donde están
tensiones, porque hay que sumarle que todo este tema de Rusia no le ha salido gratis. Sí, po. Le han cerrado muchos negocios internacionales, diversificaciones, el hecho de estar destruyendo, porque esto también como es guerra, va de un lado para otro, el principal productor, exportador de cereales, trigos, etcétera, y eso a la larga igual nos golpea a nosotros cuando decimos está tan lejos, pero tenemos que pensar solamente en nuestra canasta básica. Estamos controlando inflación, estamos subiendo la canasta básica, etcétera. Entonces, y por el lado de Rusia, claro, puede haber ganado, pero en este momento está ganando y perdiendo por otro. Entonces, sí, el neto, si tú me preguntas, yo creo que no hay ganancia uh-huh, en eso. Pero es una apreciación de alguien que está totalmente fuera y objetivo del conflicto. Probablemente Putin, de hecho, ayer creo que estaban hablando en las noticias y decían por el tema de las negociaciones y los pactos, cuando se mete Estados Unidos y qué sé yo, y empieza con este tema impositivo y a castigar. Y en el fondo, hasta las cifras que te daba Putin, nosotros somos el 25% del comercio, el 40% del comercio. Y después le corregían los mismos periodistas, no, pero este tratado hace solamente el 25%. Entonces, también hay un tema de orgullo ahí, creo yo, de parte de Putin, cómo quieres mostrar la información de que has ganado después de que has hecho tanta, no quiero calificarlo, pero tanta tontera entre años, sí, porque en realidad el que se pelea en terreno o haya guerra, siempre hay una pérdida social. Sin duda. Y esa pérdida social, o sea, imagínense, estamos tratando con Fabiola de dejar de lado todo lo que significan las pérdidas, claro, humanas, y todo lo que ha significado para millones de familias tener que moverse, la crisis de refugiados que tuvo que vivir Polonia con la gente que se estuvo moviendo, ¿no? Y muchísimos otros países del oriente de Europa. Y piensa también en un tema de capital, o sea, el capital no es solamente físico, claramente el capital humano para una empresa siempre es tu 80-20, uh-huh, porque en el fondo si tienes gente que puede tener toda la tecnología, pero no hace bien el trabajo, tu producto final no es el óptimo. Entonces, fíjate, ayer daban una cifra que más de 800.000 profesionales se han ido de estos países por temas de guerra y se han, uh-huh, trasladado y todo. Entonces, por mucho que prometas con el tema de la guerra, mira, tenemos el puerto, ¿dónde está tu tecnología? ¿Dónde está tu mano de obra? ¿Quién va a ser capaz de ir a trabajar allá si tienes un ambiente bélico todo el tiempo? Claro. O sea, es como que me decías, antes las multinacionales, por ejemplo, nunca mandaban un gerente a Colombia, uh-huh, cuando estaba este tema de la FARC y todo, porque obviamente el riesgo es ponerle el candy ahí delante, el dulce, para que lo secuestren o algo. Uh-huh. Acá es para que explote o lo maten. Entonces, sí, en el fondo es eso. ¿Qué estás prometiendo? O sea, en el fondo estás diciendo, sí, estoy haciendo las cosas bien, pero en el neto es como cuando decirte, estás creciendo. Sí, todos los días crecemos, pero ¿a cuánto? Claro. Porque puedo crecer medio centímetro versus 1 metro diario, es harta la diferencia, o sea. Y además también pensando en el sostenible, ¿no? ¿A qué costo? Y ¿a qué costo? Si eso, claro, va a traer beneficios, porque luego 3 años de guerra, los expertos rusos indican que el país se encamina a una crisis bancaria exacerbada, sí, por el rublo fuerte que perjudica a los exportadores y altos tipos de interés que dificultan el crédito y buscan paliar una inflación oficial que llega al 10%. Esa es la inflación oficial. Es que siempre tienes que considerar que el oficial hay un rango por lo menos de un 10% que anda, sí, deambulando. Tienes el tema financiero, tienes el tema de recursos humanos, valga la redundancia, de tecnología, todas las empresas que dejaron de instalarse, todas las marcas que dejaron, hacían un ranking de todas las marcas que habían dejado de prestar servicio o tener instalaciones en esos países, y eso es una pérdida que no recuperas. O sea, posguerra, claramente si hablamos en economía de ciclos o periodo económico en general de 5 años, sí, ahora como está la volatilidad de todo el ambiente, hablamos de un periodo de 3 años, para hacerlo más corto, porque, uh-huh, en realidad todo está cambiando. Entonces súmale que además del tema de la guerra, tienes un Trump que está erizado, desatado y haciendo cualquier tontera. Súmale el tema de esta guerra, súmale también, todo eso hace que un tema inflacionario general, que podríamos decir, hay una crisis mundial, sí, yo la puedo enfrentar, pero si estoy con buenas herramientas. El gran problema de toda esta guerra es para los países emergentes, ese es el punto. Porque el país emergente es el que recién se está firmando, el que requiere de importar esta tecnología o estos recursos que tengan estos otros países. Y generalmente son los que pierden más apoyo. Uh-huh. De hecho, ayer decían en las noticias que están reclutando gente para que vaya a pelear por ellos. Entonces, imagínate, de la guerra estás haciendo además un negocio. Claro, pero en ese negocio, ¿quién lo está pagando? El gobierno ruso. Lo está pagando el gobierno ruso, pero el tema es a costa de la vida de extranjeros. O sea, monetarizaste absolutamente todo. Ahora, la idea igual de los ejércitos mercenarios es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo y en este siglo efectivamente es algo de lo que tenemos antecedentes, ¿no? Ahora, la pregunta es, si pensáramos la guerra como una inversión, ¿ya? Entonces yo voy a invertir en
o sea, una parte importante de mi presupuesto nacional en militarización. Sí. Luego, a estas alturas, ha sido tan caro, ha muerto tanta gente, que se me están yendo los soldados, necesito tener más soldados, entonces recluto mercenarios. Porque no hay otra palabra para la gente que se le paga por ir a dar una guerra que no es de ellos, ¿no? Claro, más encima. Entonces, pero eso hoy día está teniendo un efecto en la vida de las personas, ¿cierto? En Rusia, por ejemplo, con el encarecimiento de productos básicos como la papa, la cebolla, que crecieron un 85%. Es que tienes que pensar que aparte que hay terrenos, tú destruyes, por ejemplo, el tema de la siembra. Ya una bomba que te haya destruido ese terreno, ¿cuánto te demoras en recuperarlo? Piensa, habrán tenido bodegas, ¿cuál es la producción? Siquiera para producto nacional. Eso significa importar. Por otro lado, a Rusia le están cerrando las negociaciones y temas y tratados internacionales por todo este tema de la guerra. Entonces, si te fijas, sí o sí tiene un encarecimiento claro en la canasta básica. Cada cosa que haga un gobierno, cada decisión que toma, la repercusión es inmediata en nuestro bolsillo. Claro, y además, incluso para quienes dicen, bueno, pero la guerra en sí misma es un negocio, ¿cierto? Para algunos. Que claro, que genera una industria bélica, incluso esa industria, la industria militar, ya agotó su potencial como motor de crecimiento económico, señalan los analistas internacionales. Entonces, la guerra es mal negocio, uno podría decir, especialmente, estoy pensando, quizás en el siglo XIX. Yeah, claro. Pero en este mundo pareciera ser que estas peleas territoriales de jefes de tribu resultan poco estratégicas en términos macroeconómicos, ¿no? Claramente hay mejores, bueno, tampoco es dar un manual de cómo perjudicar a otro país, pero claramente, como dicen en economía, la nueva riqueza ya no es tanto el recurso físico, es, por ejemplo, el tema de la información, tecnología, el nivel de profesionales que tiene, eso sería hacer un plan estratégico, algo sustentable y sostenible a lo largo del tiempo. Convertirte en una potencia mundial, no sé, te invento, tráete esos 800.000 rusos capísimos en todo y armemos una base científica acá. Eso te podría dar una ventaja competitiva y una ventaja comparativa. Bueno, que es lo que va a pasar con los estudiantes internacionales de Estados Unidos, que están buscando otras universidades donde irse. Claro, por supuesto. Entonces, fíjate, es un literal disparo a los pies lo que hizo Trump por ese tema. Y pensando en, claro, yo te prometo que voy a sacar a todo el mundo. Si en el fondo el mundo es uno solo, tenés que compartir igual, aprender a convivir. Bueno, pero no estamos hablando de temas éticos. Pero eso mismo que Pero también es como la ética se transforma en un buen negocio. Uno podría decir en un mundo globalizado y que trabaja en red. O sea, claramente... soy muy naive es que claramente es tu herramienta. Porque de hecho, si tu gran tesoro va a ser la información no puede no ir de la mano de la ética. Desde que tú das un punto, tu root para juntar los puntos verdecitos, amarillitos, usted los junta, hoy sí me van a regalar algo. Lo que yo hago con esa información, desde que te pregunto cómo estás, y yo lo puedo comentar a otro, ¿no? Es un tema ético. Tú me lo comentaste a mí, yo no debo por qué, pero si no actúan con la misma ética, entonces ahí ya vas a un tema más valórico. Pero creo, y es una opinión personal, es una de las mayores riquezas económicas que puedes llegar a desarrollar y sostenible y sustentable en el tiempo. Porque cualquier guerra, en algún momento, si es recurso físico, se te agota. La mente, nosotros desarrollamos el 30%, el 15%, no ni recuerdo ya cuánto. Apenas. Entonces puedes hacer mucho. El tema es qué es lo que haces con esa información. Claro. Bueno, estamos conversando con Fabiola Vilches, académica de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. Y aquí, dado todo este escenario que hemos estado describiendo, Fabiola, ¿qué le queda a un país como Chile? Porque es distinto, o sea, estoy pensando en toda esta discusión, BRICS, no BRICS, alineación, etcétera, y es como, pero a ver, el mundo en que vivimos hoy día no tiene nada que ver con el mundo de hace 30 años atrás. Claramente. O sea, lo principal, yo creo, es Mira, generalmente cuando hay crisis, como cuando uno la billetera se le acorta, ¿cierto? Se achica, uno empieza a ingeniársela y a buscar de dónde no tienes. Y te das cuenta que, tenía la capacidad de hacer esto, tenía el recurso. El costo es alto, obvio, porque en algún momento no va a tener dinero, lo vaya a pasar mal, pero para después crecer. Generalmente el mundo de los emprendedores es así. Y creo que como país, economía emergente, debiese ser un poco lo mismo. En el sentido que, claro, estábamos acostumbrados que importábamos siempre los granos de la misma parte, teníamos este tratado de libre comercio. Pero ¿por qué nunca diversificaste esa billetera? ¿A quién poder comprar? O sea, a lo mejor el costo va a ser alto, pero creo yo, con tanta gente loca en este mundo, con tanta guerra y cosas, creo que Chile debiese ser más estratégico y sostenible, como te digo, en temas como, por ejemplo,
¿cómo hago más sostenible el tema del cobre, los recursos que ya tengo? ¿Cómo hago yo la manufactura para poder ser un potencial dentro de ello? Y requiere igual inversión. Ahora, Fabiola, en estos 3 años, considerando que efectivamente cuando la guerra empezó, la invasión empezó, hubo esta preocupación diciendo, a ver, ¿cómo nos afecta? ¿No? Y decir, claro, bueno, parte importante de los granos que se utilizan y consumen en Chile vienen de esa zona del mundo. Pero han pasado 3 años. ¿No se tomaron medidas a ese respecto? Es que creo yo que económicamente, como gobierno, están muy al debe. Pero eso es una opinión personal. Y no únicamente por color político. Ojo, estoy hablando de un pensamiento meramente económico. Generalmente cuando mezclas política con economía es cuando esto se tergiversa. Porque económicamente tú, ¿qué es lo que tienes que ver? Recursos escasos, necesidades múltiples, ¿cómo hago este Pareto 80-20 para que los pocos recursos que tengan me alcancen? Ahora, en términos de crecimiento, efectivamente ha habido una mejora. O sea, cuando uno va a hasta este discurso de que Chile se cae de pedazos, etcétera, uno va a los datos duros y dice, no, la verdad es que no. No. O sea, hay que decir que Marcel ha hecho un trabajo, el ministro de Hacienda ha hecho un trabajo interesante en ese sentido, pero claro, yo pregunto más bien en términos estratégicos. Es que ese es el punto. Quizás se han preocupado de mantener la billetera para que no haya una debacle más grande, que eso está bien, por supuesto, pero tú estratégicamente siempre debes ver al momento de ver un negocio cómo yo lo voy a hacer crecer después, cuál es la proyección que tiene. Entonces, es como tan simple. Lo que nos pasó, por ejemplo, con el tema de la luz. Cuando hubieron estos apagones, sanciones a las empresas y todo, tú como Estado debieses ver, por ejemplo, una alternativa, pero previa, no cuando te queda un debacle así. Bueno, un poco lo que deberíamos estar preocupados con lo que va a pasar en Argentina y el gas. Claramente. Porque ya están con crisis de gas allá. Pero mira, es algo tan simple como decir el cambio climático. Hoy día estamos ¿a cuánto? A julio, en Santiago no ha llovido, pero absolutamente nada, y dicen que después viene una ola polar de no sé qué, y si ya pasó fuera, ¿por qué no tienes especialistas al menos observando y previenes? Porque imagínate, nosotros tenemos la frontera más larga. O sea, cualquier huracán, lo que fuere, por ejemplo, te estoy dando así, algo muy puntual. Todo lo que sucede en otros países generalmente replica, y como sabemos que este mundo es redondo, según otros no, pero da lo mismo. Toda la ciencia indica que. Pero toda la ciencia indica que al menos, y acá creemos en la ciencia. Claramente, como docente no te puedo decir otra cosa, pero sí creo en el karma. Y el karma también te dice que todo se devuelve. Entonces, ¿se entiende? Y claro, cuando sabemos que eso se devuelve, ¿por qué no prever eso? Si ya le pasó al vecino. Volvemos a lo mismo, Argentina, no reíamos tanto que tenían la embarrada con toda esta gente corrupta, qué sé yo, y acá el escenario no difiere en nada. Para cerrar, Fabiola, y volviendo al tema de las estrategias asociativas, ¿no? Sí, Estados Unidos y Rusia, que fueron durante parte importante del siglo XX los principales líderes y generaron esta idea de mundo bipolar, hoy día son claramente ambas naciones están en crisis y probablemente dejen de ser los líderes. Sí. ¿Te parece a ti que es estratégico la mirada que está teniendo el gobierno actual de empezar a mirar hacia Asia de manera mucho más consistente? Este tratado con India, del que además nuestra universidad ha hecho seminarios al respecto. Exacto. Y este acercamiento a los BRICS, en términos generales, ¿cómo lo ves? En términos generales me parece bien, porque hay que buscar el tema de la diversificación. Ahora, creo que también hay que tener un punto en que es como cuando tú, no sé, pues, adolescente, cambia pareja, estás con pareja A, después pareja B, uy, que es lindo, que es maravilloso y todo el cuento. Entonces, la idea es que no repliques el mismo modelo. ¿En qué sentido? Cuando estábamos con 2 potencias mundiales, todos nos sometemos a esas 2 potencias y dependemos de ellos. Entonces ahora, si ya te pasó una vez, mi perrito tiene 15 años, que es mi hijo, no sabe que es perro, él metió una vez la patita a una rejilla, a los 2 meses o 3 meses de vida, nunca más los metió. Y siempre pasa por el lado. ¿Qué es lo que hacemos los humanos? Volvemos a caer con la misma piedra, volvemos a caer con lo mismo. Entonces, si ya nos pasó con 2 potencias mundiales, hagamos estos tratados, pero con buenos acuerdos para nosotros también, y no tan de dependencia. Sí, bueno, además también quizás pensar en que en este contexto estratégico Chile tiene cosas que ofrecer. Bastante. Y yo creo que no se ha mirado eso con detalle. Quizás puede ser parte de nuestra propia próxima conversación. Hemos estado analizando un poco la coyuntura internacional a propósito de los 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania con la académica de la Facultad de Economía y Negocios, iba a decir, no, de Negocios y Tecnología. Ahí lo dije bien, de nuestra universidad, Fabiola Vilches. Gracias, Fabiola, por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de poesía chilena con nuestro querido Gerardo Jara, que ya está de regreso.